Hola, muy buenos días. El día de hoy me complace saludarlos desde Tierra Tolteca. Es para mí un honor poderlos saludar a cada uno de los presentes y darles la bienvenida a este primer foro internacional Municipio por Persona, que organiza esta Casa de Estudios Superiores, Centro de Acreditación, Certificación y Conferencias. Por lo que a continuación empezaremos con la presentación de cada uno de nuestros panelistas. Por tanto, demos la bienvenida. Gracias. Desde Costa Rica tenemos al maestro Carlos Cortés, abogado litigante y notario público, asesor en Derecho de Seguros, Contratación Administrativa, Derecho Administrativo Civil, Familiar, Laboral, Acciones Civiles, Resisoristas, Gestión de Cobro Judicial y Extrajudicial, Procesos de Tránsito Conciliación en el Instituto Nacional de Seguros, 2003 a la fecha. Decano del Universitario Ávila, Costa Rica, representante del Instituto Profesional Universitario Ávila y la Academia Comercial Moderna Ávila. Estudios universitarios y posgrados desde el 2020. Maestría en Derecho Económico de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Licenciatura en Derecho, Escuela Libre del Derecho San José en 1982. Egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional UNA Heredia. Experiencia como docente administrativo. De 1989 a la fecha, profesor de la Universidad de San José, Derecho Comercial, Derecho Laboral, Derecho Internacional Privado y Público. De 1994 de mayo, de 1994 mayo del 2006, abogado de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional de Seguros. Experiencia: Derecho de seguro, análisis del contrato, póliza, cláusulas generales y específicas, vehículo marítimo, vida en incendio, etc. Proceso de conciliación en las acciones civiles, resistorias judicial y extrajudicial en la aplicación de pólizas. Asimismo, en materia de contratación administrativa, revisión, aprobación interna y externa de los contratos administrativos institucionales, análisis de carteles, ofertas a fines de derecho laboral, gestión de cobro judicial, contrato no asegurado notariado público, escrituras en general, estudios registrales. En 1996 fue profesor, instructor y licenciado en la Escuela de Relación Internacional, Universidad Nacional UNA. De 1981 a 1989 fue subdirector del Departamento del Registro de la Universidad Nacional UNA. En diciembre de 1988 a 1989 fue alcalde mixto de Bribri, Cantón de Limón, colegios profesionales incorporados al Colegio de Abogado Carne del 4290 desde el 26 de septiembre de 1989. De México es un Luis Alberto Hernández Moreno, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestro en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana. Ha sido abogado postulante desde el año de 1995, ha colaborado en las firmas legales e institucionales públicas en las que se ha desempeñado como abogado asociado y especialista en seguridad social y en general derecho constitucional. Desde 1995 al 2007 ejerció como abogado postulante en materia laboral, administrativa y de amparo en el bufete de abogados Rodríguez y Asociados. Del 2008 al 2010 fue subdirector de Asuntos Laborales adscrito a la Dirección de los Contenciosos. En el 2010 recibió el cargo de director del en el entonces Instituto Federal Electoral. En febrero del 2015 fue nombrado director y creó la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría del Instituto Nacional Electoral. Desde el año 2016 a la fecha es titular de la firma legal Consultoría Legal especializada en defensa de asuntos en materia de amparo, derecho laboral, administrativo, seguridad social y especializada en materia electoral laboral. Fue profesor de la materia de derecho laboral y de
Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad Anáhuac del Sur. Se ha desempeñado como capacitador en distintos cursos, conferencias y pláticas relacionadas con el derecho del trabajo, seguridad social, en el derecho procesal, derecho laboral, burocrático. De México, también es un honor presentar al doctor Jorge Alejandro Sosa Hidalgo. Profesional, licenciatura en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminalística, especialidad en el nuevo sistema adversal oral penal de corte acusatorio, mérito académicos, por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Posgrado, maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Todos anteriores nacionales e internacionales. Galardones recibidos. Medalla por excelencia académica Amanda Sted. Senado de la República. Conjuntamente en el Concilio Doctorado de México. Premio México en tus manos, entregado por la Cámara de Diputados por la Fraternidad Organizada, Organizaciones Unidas. Candidato a recibir el doctorado honoris causa en el 2020 por el Concilio Doctoral de México y Claustro Mundial Universitario. Nombramientos. El Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa, la Secretaría de Educación Pública Autónoma de México, en conjunto con el Claustro Mundial Universitario y el Concilio Doctoral de México, le otorgan un nombramiento como director general del enlace con todas las organizaciones en derechos humanos y en México, y representaciones en más de 182 países a partir del 2016, siendo además miembro del cuerpo colegiado en comento del PRI y de la CNUP. Le otorga el nombre nacional dentro de la organización con motivos de trayectoria en la capacitación y profesional a diferencias institucionales de control jurídico en el Estado de México. Conferencista, catedrático federal en San Lázaro. Asamblea Legislativa y Quinta Legislatura del Distrito Federal Tecnológico de Monterrey, Estado de México. Centro de Acreditación, Certificación y Conferencias, TAC. Universidad del Valle de México, VM, Campus Coyoacán. Universidad Latinoamericana, Campus Norte. Universidad Humanities, Fundación Hispano-Mexicana del Castillo Novo, Polanco. Instituto Nacional del Estudio de Ciencias, Polanco, de la Barra Nacional de Abogados Cristianos en Satélite, diversas organizaciones de la sociedad civil, ha escrito para la revista El Poder de la Sociedad, en donde también fue director jurídico. El periódico Reforma, Experiencia Laboral, en enero al 2011, el mes de abril de 2020. Presidente Nacional para salvaguardar los derechos humanos. Dentro de la misma, ha instrumentado convenios generales en colaboración con los siguientes: Comisión Nacional de los Derechos Humanos para capacitación e institutos académicos. Comisión de Derechos Humanos del Estado en México para capacitación en institucionales académicas. Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal para capacitación de servidores públicos. Instituto de Formación Profesional
de Procuraduría de Servidores Públicos. Asimismo, ha estado dentro del movimiento Petroleros Activos de Evolución, lucha del gremio petrolero. Se ha desempeñado también dentro de la Confederación desde Panamá. Darle la bienvenida al licenciado Darío Cerrut Pineda. Es perito y facilitador en documentalización grafológica, forense con 28 años de experiencia en estadística disciplinada técnica. Ha sido instructor sobre la materia referente a la documentalogía forense, aspirantes detectives de la antigua policía, así como también diferentes universidades privadas. Ha participado como facultador para instituciones públicas y auténticos y falsos identificadores de firmas en documentos sobre el tema referente a los estados de Veracruz, Guadalajara, Chiapas y Panamá. Identificación de documentos alterados y falsificados. Ha participado también como expositor en congresos de criminalística realizado en Costa Rica. Colombia. Documento. Laboratorio criminalística, medicina legal. Doctorado en Derecho Sociales y Derechos.
Villa. Trabaja en CB Televisión, trabaja en INACIPE, también trabaja en una consulta. Del Salento. Estudios postdoctorado en Derecho en Benemérito de la Autónoma en PUC. Estudia en Universidad del Salento, Universidad de Jotinet. Estudió en preparación oficial. Estudió en FOS Acatlán y también estudió en la UNAM. Bien, bueno, son algunas de las carencias que tenemos a veces con la tecnología. Vamos a esperar a que se incorporen los compañeros, a ver si no tardan mucho. Bien, pues después de la presentación de todos los ponentes, vamos a iniciar para no hacerlo más largo el inicio de este importante foro internacional. Como sabemos, la tecnología es genial, pero no siempre podemos confiar de ella y tenemos algunos bémoles, ¿no? Así es esto de la nueva tecnología. Nuevamente me presento, servidor doctor José Navarro Alonso, rector del Centro de Acreditación, Certificación y Conferencia. Les doy la más cordial bienvenida a todos a Nicaragua, Costa Rica, el doctor Pablo Ortiz de Nicaragua, al maestro Carlos Ávila de la Universidad de Costa Rica, a la doctora Liz Padilla Sanabria, bienvenida doctora, doctor Jorge Alejandro Sosa Hidalgo, bienvenidos también. Esperemos que los demás compañeros de Panamá y el maestro Luis Hernández pues, se puede incorporar en breve con nosotros. ¿Qué es el principio por persona? Bueno, pues muchos sabemos que el principio por persona pues es una personalidad que no se puede, que no está sujeta a que el juez o el involucrado pues pueda disponer de una
un dogma o de una regla o de una norma, sino que está obligado siempre a buscar la que tenga mayor criterio y mayor amplitud en beneficio de las personas. Se incorpora, sabemos que alrededor del 2013 por los tratados internacionales con los que México hoy forma parte de este colegiado, y que de la reforma que tuvo el artículo 133, el artículo 133 de nuestra Constitución, pues el artículo primero se logra ampliar y nos garantiza precisamente pues esta garantía individual, este derecho humano en el que vamos a estar siempre protegidos por el criterio más amplio que así nos convenga como personas. Por eso es que hoy pues les damos la cordial bienvenida y que podamos conocer de viva voz primeramente pues cómo es este principio por persona en los diferentes estados, en los diferentes países, y después pues las aportaciones que vamos a poder hacer cada uno de los participantes. Sin más preámbulos, pues me gustaría iniciar, como dijimos en el reglamento, pues iniciar como fueron accesando a la plataforma, por lo que escucharíamos por los siguientes minutos al doctor Pablo Orquiz. Si es que ya está listo, pues iniciaremos con el doctor Pablo Orquiz. Doctor Pablo, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en el marco del nuevo contrato social cristiano y solidario, integra un modelo de protección de personas, familias y comunidades que protagoniza la Policía Nacional en articulación y coordinación con las demás instituciones públicas del Estado y las organizaciones comunitarias. Eso es muy importante porque el modelo en Nicaragua es de policía comunitaria. Eso consiste en que la policía planifica sus actividades en cada barrio, en cada comarca, conjuntamente con la sociedad. Puede ser que hay una comarca rural donde el principal problema es el abigeato. Entonces la policía tiene eso como su máxima prioridad. En los ámbitos urbanos son otras las prioridades y la policía ajusta su actuar con relación a eso. Lo que ha llamado la atención internacionalmente es cómo Nicaragua es un muro de contención, de enfrentamiento al narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero, el trata de personas, contrabando, las maras y otros contextos conexos. Y esa estrategia es una estrategia de seguridad humana y de seguridad soberana. Realmente voy a ver el caso de las maras primero. La historia aquí remonta a los años 80 cuando estuvo la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua. Y habían desertores de los dos bandos, desertores de la contra y desertores del Ejército Popular Sandinista. Y esos desertores no podrían sobrevivir en el campo y emigraron a los barrios de las ciudades, sobre todo la capital de la República. También había jóvenes que estaban invadiendo el servicio militar patriótico. Esos desertores empezaron a formar bandas. Y esas bandas revestían alta peligrosidad porque muchos de ellos tenían entrenamiento militar y hasta experiencia de combate que podían lograr exitosamente ataques de comando, pues, en cuanto a robos y realizar la extorsión. La primera reacción era jurídica de encarcelarlos masivamente, pero se encontró
se aprendió en este proceso de aprendizaje de que ellos empezaban a controlar las penitenciarias, que ellos empezaban a reclutar en las penitenciarias. Y se vio que eso no era la solución. Entonces se cambió de estrategia y este cambio de estrategia realmente se desarrolló en los años 90 y sobre todo a partir de 2007 con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en que se traten los jóvenes en estado de peligro. Y los jóvenes en estado de peligro tienen un tratamiento en que la policía, la comunidad, el sistema educativo, el sistema de salud les dé un tratamiento buscando reintegrarles a actividades ciudadanas, al trabajo, a la educación, a la capacitación técnica. También se da el caso que la policía realiza desarmes de bandas en que se hace una ceremonia y una banda juvenil se entrega sus armas simbólicamente a la policía y se vuelven auxiliares de policía. Reciben su camiseta, su gorra y en el día de la policía marchan con las diferentes unidades de la policía, las bandas desmovilizadas. Así se ha logrado minimizar el efecto de las pandillas juveniles en Nicaragua, que ahora es menor que era desde hace 10 años y mucho menor desde hace 20 o 30 años. También las maras de los países vecinos de Salvador, de Honduras, de Guatemala y del sur centro de la ciudad de Los Ángeles, donde nacieron las maras, son fáciles de identificar por sus características particulares de querer llenar sus cuerpos con tatuajes. Uno tiene la situación en que la comunidad está muy atento de la llegada de personas con esas características y la policía está avisada oportunamente. Así no han lograr un pie de entrada en Nicaragua y se ha logrado mantener bajo control dicho fenómeno. Yo creo que esta experiencia que ha sido estudiado está exitoso porque enmarca en la filosofía, en la doctrina de la Policía Nacional, que es de ser proactivo, de hacer preventivo y de hacer su actuar conjuntamente con la comunidad. La policía, dejado a sus propios recursos, tiene muy poca capacidad. Cuando eso está magnificado, multiplicado por el apoyo de la comunidad organizada en los barrios y en las comarcas, vuelve a ser una red muy efectiva. Y por eso creo que Nicaragua tiene la mejor seguridad ciudadana en la región. Su tasa de homicidios es 8 para cada 100,000 habitantes, que es la menor de la región. Otro ejemplo sería el robo de vehículos, que realmente es de poco monto, es menos de 150 en todo el año. Y yo una vez en la Fundación Carolina en Madrid, hablando con los empresarios españoles, decía que eso era la tasa más baja de robo de vehículos en la región centroamericana. Y después
el gerente general de la empresa de seguros MAPRE de España se me acercó y me dijo, oh, esa tasa es la más baja del hemisferio occidental, es mucho más menor hasta de Canadá. Quisiera hablar en otra intervención sobre los carteles de drogas y cómo Nicaragua ha trabajado frente a ese fenómeno, pero reserva eso para otra ronda. Muchas gracias, señor moderador. Gracias, doctor Pablo Urquiz, desde Nicaragua. Doctora Liz Padillo Sanabria, bienvenida. Adelante. Padilla. Liz Padilla. Sanabria. Sí, Perdón. Oiga, ¿cuántos minutos tengo? Porque yo vi que teníamos 3 minutos, pero no sé, No, hubo para un efecto de desarrollo. El día, tuvimos una plática con algunos compañeros, se cambió a 6 minutos por cada rol. Ah, ok, bien. Bien. Gracias. Entonces inicio. Bueno, principio pro persona, el tema, lo cual a mí me parece que específicamente lo podemos nosotros explicar desde 2 perspectivas. La primera de ellas desde una perspectiva eminentemente discursiva, desde el derecho, y la segunda desde una perspectiva operativamente jurídica. Claro, desde el derecho en México nosotros tenemos este principio en la reforma del 10 de junio del año 2011, no fue en México no lo tenemos en el 2013, lo tenemos en el año 2011, y fue a raíz de la reforma del artículo 1 constitucional, ¿verdad? En donde discursivamente, por eso digo, 2 perspectivas de explicar el principio pro persona, en donde discursivamente en un inicio se menciona que esta reforma se hizo específicamente para ampliar derechos humanos, ¿no? Para ampliar derechos humanos en donde, en los contenidos, dice el artículo 1 constitucional, párrafo 1, en los contenidos en esta Constitución, así como en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Y entonces, en el párrafo 2 de este artículo 1, bueno, pues específicamente se habla de este principio pro persona, indicando que cualquier autoridad está obligada a la observación de este principio pro persona para efecto de aplicar la norma jurídica más conveniente a determinado sujeto que esté siendo, en principio de cuentas, utilizado o que esté siendo producto de un procedimiento cualquiera que este sea, ¿no? Y entonces, si el derecho humano contenido en el Tratado Internacional protege más que el derecho humano contenido en la Constitución al sujeto, bueno, pues entonces se aplicará el contenido en la convencionalidad. Ya a la inversa, si este derecho humano protege con mayor amplitud al sujeto en la Constitución que en el derecho internacional, bueno, pues se tendrá que aplicar el de la Constitución. Se escucha muy fácil, ¿verdad? Pero desde una perspectiva operativa, como bien lo ha dicho nuestro principal exponente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? El ministro, no recuerdo ahorita el nombre del ministro, Saldívar, perdón, es que ahorita me distrajeron, me trajeron algo, el ministro Saldívar, pues él comentaba que todas nuestras autoridades y todos nuestros jueces en México tienen que ser interamericanos. ¿Esto qué quiere decir? Que están obligados a la aplicación del sistema interamericano y por lo tanto no solamente deben ser especialistas en la Constitución, sino que también deben ser especialistas en el sistema interamericano, en los derechos humanos que se encuentran en el sistema interamericano. Pero, bueno, pues no solamente es ello, porque el artículo 1 constitucional no nada más habla del sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros como México tenemos otras obligaciones en otros tratados internacionales pertenecientes a la OCDE, pertenecientes a la ONU, pertenecientes a la OEA, y bueno, pues este es el problema, ¿verdad? Que muy pocos jueces, sobre todo, yo no hablo a nivel federal, pero no son excepciones, tienen esa preparación de un sistema global
para efecto de aplicar este derecho. Pero tampoco es tan sencillo como se observa, ¿verdad? De que se aplica el derecho que mejor corresponde. Yo creo que los abogados que son litigantes se han dado cuenta de que efectivamente los jueces, sobre todo en materia penal, los jueces de control, tribunales de enjuiciamiento, inclusive, bueno, pues ministerios públicos, aunque son autoridades administrativas, pero están obligados en términos del párrafo 3º a observar estos derechos humanos, bueno, pues simplemente los aplican cuando lo consideran. Quiero decirlo así, cuando lo consideran. Hay audiencias en donde tú le estás leyendo al juez de control una jurisprudencia y el juez de control lo único que te dice es: considero que esa jurisprudencia no es aplicable al presente asunto, sin dar específicamente mayor análisis, mayor señalamiento, etcétera. Entonces, me parece que en México, desde este primer punto de vista, la parte de este discurso en materia de derechos humanos se hace operativo hasta el ámbito federal. Estamos hablando de los tribunales colegiados de circuito, de los unitarios, de los jueces de distrito, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el ámbito de la operatividad es otro, porque el ámbito de la operatividad no solamente es jurídica, el ámbito de la operatividad es también política y es también económica. Y es que desde el artículo primero de este propio, del párrafo primero de este propio artículo primero de la Constitución, al final se prevé un elemento del cual yo he analizado muchísimo, incluso he escrito algunas obras, que es la parte de la restricción de los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, nuestra Constitución a lo literal indica los derechos humanos contenidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, los cuales tendrán las garantías para su protección. Estamos hablando del amparo, la controversia constitucional, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad, y luego dice, los cuales no podrán suspenderse ni restringirse. Fíjate esa parte del discurso, ¿no? O sea, como que desde un ámbito, retomando a Jürgen Habermas, desde un ámbito perlocucionario, a la psique de los individuos, lo primero que trae esto como consecuencia es que los derechos humanos no se pueden restringir ni suspender. Pero luego hay una coma y dice, los derechos humanos no podrán restringirse ni suspenderse, coma, salvo en las condiciones que esta Constitución establezca. Fíjate nada más. Entonces, si la Constitución hubiera estado redactada, que los derechos humanos se pueden restringir y suspender en las condiciones y en los casos que esta Constitución establece, es exactamente lo mismo. Pero desde el ámbito perlocucionario quisieron darle vuelta para que nos quedáramos con esa idea, ¿no? Entonces, les quiero comentar que desde la perspectiva de la operatividad, los derechos humanos son más efectivos para un control desde un punto de vista político y desde un punto de vista económico a través de la restricción de los derechos humanos. Termino este punto, ¿verdad? Me voy a la otra ronda para explicarlo con mayor profundidad, que el punto 1 es los derechos humanos en México y en cualquier país que se encuentre en el sistema interamericano se pueden suspender desde 3 perspectivas. La primera, desde la Constitución, que son restricciones que se encuentran expresamente. Ejemplo de ello, el 123, apartado B, fracción 13, párrafo 2. En cuanto a nuestros policías, ministerios públicos y peritos oficiales, cuando se les inicie un procedimiento administrativo ya no se les podrá reinstalar, ¿verdad?, a sus labores, independientemente de que ganen o que pierdan. Y esta restricción en materia de derechos humanos no puedes aplicar el principio pro persona, o sea, no. Eso lo voy a explicar en la segunda. No lo puedes aplicar. Por eso es bien importante entender esta parte de la operatividad. Segundo, los derechos humanos se pueden restringir en la jurisprudencia de la Corte. Artículo 94 constitucional, párrafo 10, jurisprudencia de la Corte 2006-224, número de registro, y 2008-148, que las voy a explicar en la siguiente ronda. Y tercero, los derechos humanos, o sea, no nada más cuando nosotros hablamos de principio pro persona, nos tenemos que ir a la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos equivocados.
Hay muchísimas más tratados internacionales, porque la Convención Americana de Derechos Humanos, sepan ustedes que es un tratado internacional, ¿verdad? Que bueno, este año cumple 43 años, ¿verdad? Ya de que fue ratificado incluso por el Estado mexicano. Entonces, se puede restringir en los tratados internacionales. Ejemplo de ellos, el tratado, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. México lo ratifica el 19 de abril de 1990. Es la madre, ese tratado, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el cual, a partir del artículo 16 constitucional, párrafo 9, se encuentra constitucionalizada, lo podemos decir así, en la Constitución, en materia de derechos humanos, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y en donde en materia penal encontramos la restricción de muchísimos derechos humanos. El principio pro persona opera distinto. Entonces, en este sentido, me voy a ir ya a la segunda ronda para explicarles este otro punto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Liz Padilla Sanabria. Ahora sí lo dije correcto. Sí, ahora sí. Sí, gracias. Ahora sí. Maestro Carlos Ávila de Costa Rica, bienvenido nuevamente. Por favor, su turno. Muy buenos días, estimado rector Navarro. Buenos días, señores panelistas, es un honor compartir esta mesa con ustedes y al público en general que nos acompaña, que es el elemento esencial en todo este tipo de actividades que lo que hacen es educar a la población en este tipo de temas. En nombre del Colegio Universitario Ávila de Costa Rica, agradezco al doctor Navarro la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Para este primer foro internacional pro persona y criminalidad en el día de hoy. Bueno, en el caso de Costa Rica debemos ubicar el principio pro persona en el ordenamiento en el cual se extrae la metodología interpretativa desarrollada dentro del ordenamiento jurídico, partiendo de la Constitución, la Sala Constitucional y la normativa en general. De tal manera que no exactamente existe un artículo por persona, sino que se extrae en forma interpretativa. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha establecido que, siendo Costa Rica un Estado de Derecho, el principio pro persona como derecho fundamental debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera más favorable al ser humano. De tal manera que lo tenemos implícito. Y de este principio se derivan una serie de principios que referidos a ellos, como el principio pro operario, que se encuentra referido a la materia laboral, el principio indubio pro reo, referido a la materia penal, también el principio pro actione y el derecho a la tutela de la justicia efectiva como un derecho de toda persona al acceso a la justicia. De igual relevancia se encuentra el principio pro libertatis, consagrado a proteger la libertad y no limitarla. En cuanto a la teoría garantista, referida a controlar el poder tanto del Estado mismo como el poder particular, en Costa Rica, al ser un Estado de Derecho, nuestra lectura de la Constitución Política, los tratados internacionales y nuestro ordenamiento jurídico, sistemáticamente se deriva una serie de normas mediante las cuales se encuentran presentes los principios garantistas, por cuanto se busca garantizar el pleno ejercicio de los principios pro persona y pro libertatis. Igualmente, en lo que, en términos generales, la criminalidad en Costa Rica, lamentablemente viene en ascenso, en organizaciones delictivas relacionadas con el narcotráfico, que a su vez generan disputas de poder territorial y la resolución de
sus propios conflictos a través de ejecuciones realizadas por sicarios, que es una tonalidad que se encuentra en distintos países, hermanos. Y de ahí que una exigencia social hacia una mayor protección del Estado costarricense en el cumplimiento de su función como garante de la seguridad ciudadana ante este fenómeno de la criminalidad ha venido creciendo paulatinamente. Este crecimiento ha dado lugar a diversas posiciones como el desarrollo de discursos populistas punitivos, por medio de los cuales se busca deslegitimar el sistema garantista que existe en Costa Rica, como con enunciados de que el endurecimiento de la ley penal va a resolver la criminalidad, que el garantismo por sí procura más bien la impunidad al delincuente, o que a mayor garantía del imputado, menos derechos a la víctima, ¿verdad? De tal manera que enfrentar esta criminalidad en forma general, creemos que se encuentra en el desarrollo de una política criminal integral. La criminalidad organizada y el narcotráfico son fenómenos complejos hoy en día en la sociedad, derivados de distintas causas, tanto internas como externas, nacionales como transnacionales, y se mueven cualquier clase de recursos económicos, agregándose además hoy día la tecnología, que más bien los potencializa en su ejercicio delictual. De tal manera que la respuesta a la criminalidad en general se puede basar en el desarrollo de una política criminal integral bajo los principios pro persona, tanto para la víctima como para el imputado. Hay que tomar en cuenta las dos caras del asunto. Conviene diseñar una política criminal integral entendida como una estrategia social, económica y jurídica. No podemos hacer partes para combatir de manera eficiente este fenómeno criminal bajo los postulados del garantismo en pro de las garantías fundamentales. Para esto, evitar caer en una política criminal más severa, que se aleja más bien del garantismo en materia penal, disminuyendo, por lo tanto, las garantías fundamentales, cuyo criterio es muy avalado hoy socialmente, porque se parte de la falsa noción de que a mayor represión social, mayor represión estatal, disminuyen los niveles de criminalidad, y eso no es cierto. O sea, no se puede establecer como política criminal elevar las penas para que bajen los crímenes. Concluyo diciendo que la política criminal integral que debe tomarse en cuenta con los principios pro persona dentro de los derechos humanos, traducidos en una igualdad de oportunidades que llenen las aspiraciones de todo ser humano. Muchas gracias. Estamos para continuar en la siguiente. Bien, muchas gracias, maestro Carlos Ávila desde Costa Rica. Doctor Jorge Alejandro Sosa Hidalgo, si nos escuchas. Sí, estimado rector. Buenos días, bienvenido nuevamente también. Por Buenos favor. días. Ok, bueno, quiero empezar dando la bienvenida a todos mis compañeros, colegas, Costa Rica, Nicaragua. A ti, por supuesto, mi querido amigo rector José Navarro. Gracias. Y a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Ya 3 años que no veía yo a la postdoctora. Es un gusto. Yo quisiera iniciar diciendo que el principio pro persona significa 2 cosas. Una, que tiene un principio de prevalecencia normativa y principio de prevalecencia e interpretación. ¿Qué quiere decir? Que el principio de prevalecencia de normas es cuando el intérprete tenga que resolver el caso en donde resulten 2 o más normas
en donde el intérprete no es libre. ¿Qué quiere decir que no es libre? Que no puede escoger lo que él quiera, sino que tiene que elegir, como bien lo decían atinadamente los que me antecedieron, lo que más proteja el derecho humano de la persona. Es decir, cuando protege más o amplía el número de titulares del derecho, o inclusive el perímetro material titulado por el derecho. Esto quiere decir que el sistema jurídico mexicano en materia de derechos humanos ya no tiene jerarquías, porque no busca una norma superior. Esa cuestión de la pirámide de Kelsen ya quedó olvidada, por lo menos en materia de derechos humanos. Ahora protege lo que sea más acorde a la cuestión protectora del bien jurídico tutelado, de la cuestión que proteja el derecho y sobre todo el derecho humano. En cuanto al principio de prevalecencia de interpretación, resulta cuando en un caso concreto una norma aplicable, en vez de ampliar, pueda inclusive restringir. Esa sería una cuestión de los primeros problemas de la prevalecencia de normas. Y el principio de prevalecencia de interpretación pues, es igual cuando dos o más normas se apliquen y haya una contradicción, pues es donde todos sabemos que surgen las famosas antinomias. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, como ustedes saben, la dignidad humana, como cláusula de apertura y de cierre en la reforma del 10 de junio constitucional, dice que el sistema constitucional mexicano ya no nos autorizó creer que solamente algunos funcionarios públicos tuvieran el derecho y el deber de controlar precisamente la constitucionalidad de los actos del poder público. Recordemos que los derechos humanos siempre van en función de las cuestiones de las autoridades, expresado obviamente en violaciones a derechos humanos. Creo que es buena noticia que a partir del 2011 nadie nos otorgue absolutamente nada, sino más bien se nos reconozca. El problema de los derechos humanos no es el otorgamiento, porque están otorgados desde 1917 y hasta desde antes. El problema es el reconocimiento. Nuestro artículo primero constitucional, como bien lo mencionaba mi querida doctora, ahora establece el control de convencionalidad. Control en realidad, que precisamente tiene que ver con la regularidad de todo un orden constitucional, integrado, como ustedes saben mejor que yo, que ya no solo es por esta constitución del artículo primero y del artículo 133, inclusive de los tratados internacionales que celebre el Estado mexicano y donde sea parte, ¿no? Inclusive de las constituciones libres y soberanas de cada entidad federativa, donde yo sostengo que forman parte del bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad, si hacemos esto a los estatutos de la España compuesta desde 1978. Sería impensable, creo yo, sería impensable que cualquier servidor público, sea juez o no sea juez, sea cualquier operador jurídico, alegue que un derecho fundamental que atiende a cubrir las necesidades, no solamente del principio pro persona, sino creo yo el más importante, el pro dignitate, dignidad humana, que va por arriba de la cuestión de pro persona. No debe de ser cumplido por el hecho de que no se consten en ninguna norma de carácter constitucional o en ninguna norma de carácter convencional. Por ejemplo, la prohibición de la tortura, supongamos, si no hubiéramos suscrito ningún convenio referente a la prohibición precisamente de la tortura, pues evidentemente la prohibición absoluta de la tortura como medio de órganos de prueba, por operación de principios pro persona y pro dignitate, por operación misma del sentido común y de ese pluralismo jurídico, inclusive justiciero. Tendríamos que aceptar los derechos humanos que existen en principios inclusive internacionales reconocidos, que nos permiten paz, tranquilidad, justicia, como principios internacionales, que ya se los conocen ustedes, principios de jus cogens. El derecho pro persona creo que obliga, como bien lo dijeron, a todos los operadores políticos, es decir, es una condición sine qua non, es una cuestión que obliga a los operadores a dar la más protección, o la protección más amplia a los derechos humanos de conformidad a los principios. Ya no estemos pensando en una cuestión en términos de estrechas jerarquías, en términos piramidales, kelsenianos, sino que además se trata de resolver problemas derivados de la realidad y de la dignidad, sobre todo humana. Hoy por hoy, los que estamos obligados, cualquiera que sea nuestra trinchera, ministerios públicos, fiscales, jueces, la Suprema, la Corte Interamericana, es encontrar la solución por persona y menudo problema,
porque frecuentemente la solución pro persona también se encuentra enfrentada a otras soluciones que no parecerían pro persona. El caso más claro es los derechos procesales del acusado y los derechos de la víctima, cosa que se ha discutido durante muchísimos años, creo yo. Eso llevó precisamente a la expedición de la Ley General de Víctimas. Pero me parece ahí a mí un dilema solamente aparente, porque la aplicación del principio pro persona, lo que nos obliga en términos es encontrar quién tiene un derecho humano y se incorpora la obligación para todos los servidores públicos, es decir, es una cuestión de erga omnes. Porque si esa regla, volvemos al tema del estricto sentido de la regla, y ya no nos sirve, porque si esa regla, volvemos al tema entonces de control difuso, contraria a la dignidad humana o es contraria precisamente a la protección más amplia de los derechos humanos de las personas, principio pro persona, pues precisamente el artículo primero menciona 4 principios: universalidad, progresividad, etcétera, que tienen que ver precisamente con el reconocimiento y no con el otorgamiento de los derechos, que tiene que ver con el reconocimiento también de Juan Jacobo Rousseau en su contrato social de Pactus Occidentatis, que nos puede establecer reformas a las normas en reconocimiento del principio de interdependencia o de los derechos humanos y de la dignidad humana. Bueno, entonces al hablar de pro persona, al hablar de pro dignitate, nos lleva a un control de regularidad constitucional, nos lleva a un control precisamente difuso, y entonces que el sistema de defensa o control de constitucional del sistema de garantías constitucionales está integrado primero que nada por medios e instituciones jurídicas que tienen naturaleza predominantemente debido proceso es tan importante. Y me gusta la traducción que hacen nuestros vecinos americanos, due process on law. Due significa más que nada adecuado, correcto, para lo que hemos traducido como debido y cierto, porque el Estado, el aparato estatal, el Estado es un proceso adecuado. Quiere decir que el Estado ya tiene un débito con nosotros como sociedad. Ya debería de tener ese débito. Obviamente, entonces, ¿por qué? Porque pagamos impuestos para que un proceso sea adecuado, sea eficiente, y así con carácter de conjuntos de medios de controles predominantemente de materia procesal. Sin proceso, en realidad, no hay derecho. Solamente hay una serie de discursos muy bonitos, conferencias en todas las entidades federativas, pero eso no es más que un discurso. Lo importante para resolver el principio pro persona, principio pro dignitate, lo importante son lo que resuelve el juez. Iuses conduces discet. Y a estos mecanismos e instituciones se encuentran dirigidos a una cuestión fundamental, a la reintegración del órgano constitucional. Fíjense ustedes, que yo creo que la reforma del 2011 ya podemos hablar de la Ley Suprema de la Unión en términos correctos, porque nuestro artículo 133 y desde el año 1824 ya había traducido esta expresión de la Ley Suprema de la Unión. Lo había tomado de la Constitución de Filadelfia de 1787, pero nunca nos habíamos puesto a pensar realmente qué significa. Hoy por hoy está claro, es el orden constitucional, no solo es constitución, no son solo 136 artículos y sus transitorios, más bien es un orden. La Constitución es un ordenamiento o no es nada. Es un ordenamiento que está referido a la garantía irrestricta, pro dignitate, inclusive sobre pro persona, de los derechos humanos y de la reintegración de orden constitucional, que es lo que lleva a cabo a la Constitución. Cuando obviamente Vamos doctor Jorge, si gusta hacer su conclusión para concluir y pasar a la segunda ronda. Sí, lo que pasa es que muchísimo. Bueno, conclusión, sí, claro. Simple y sencillamente. Podemos continuar en la segunda ronda, sin problema. Quisiera, quedarme aquí, estimado doctor José Navarro, y concluyo en la que sigue. Gracias. Muy bien. Estamos concluyendo esta primera ronda del primer foro internacional del principio por persona en la caminada de hoy. Hemos tocado muchos temas bien interesantes. Quisiera antes de concluir, vamos a salir de esta primer sala de chat del foro
para que en la segunda ronda, en 5 minutos, podamos entrar. Algunos compañeros de Panamá, de México y de Cuba están por entrar con nosotros. La plataforma nos bloquea el acceso, por lo cual ellas ya no pudieron entrar ahorita a esta sesión, y continuar con la segunda ronda de lo que va a ser sus participaciones en este primer foro Principio por Persona. Sin embargo, antes de irnos, me gustaría así como cerrarlo y que nos fuéramos con esto en la mente. Como dijo ahorita el doctor Jorge, sí, precisamente Principio por Persona, con la amplitud que tuvo el artículo primero constitucional, pues agrega también el tema de la no tortura, que eso pasa a beneficiar a muchos, que sabemos que hoy en las cárceles de todo el mundo están llenas de personas que fueron torturadas para, bueno, sabemos para qué, ¿no? También, como decíamos hace un momento, comentaban entre los comentarios que podemos leer en las páginas y lo que tenemos de conocimiento de causa, que el principio pro persona es un principio constitucional que nos guarda nuestros derechos humanos, pero también nos habla, por ejemplo, del 123 constitucional, que nos habla del trabajo, ¿no? Que aunque fueran contratos colectivos de trabajo, pues no se pueden ir a 9, a 10 o a 11 horas una jornada laboral, porque el principio pro persona nos protege y dice que tiene que ser de 8. Si el contrato colectivo, por ejemplo, en el caso de la ley de trabajo dijera que es de 7 horas, podemos hacerlo. Es decir, el principio pro persona no solamente nos abarca el tema criminal o el tema penal, sino que también tiene mayores alcances por ser esto constitucional y con todo su esplendor, pues nos cubre toda la Constitución, por decirlo de alguna manera. Sí se pierde ya hoy lo que muchos tuvimos que aprender en nuestros primeros semestres de la carrera de Derecho de la pirámide kelseniana, porque bueno, ahora ya no tenemos eso, ¿no? Lo que se busca es lo que ha mencionado la doctora Sanabria, lo que comentó el doctor Jorge, el doctor Ortiz, pues es precisamente la dignidad humana y principalmente, como decía el encabezado de nuestro flyer informativo, pues todos tenemos a vivir una vida justa, que es precisamente lo que estamos buscando a través de este principio pro persona. Les agradezco mucho a todos los participantes haber estado en esta primera ronda del primer foro internacional Principio por Persona, que organiza el Centro de Acreditación, Certificación y Conferencias. Nos vamos a desconectar, les pido que uno a uno nos vayamos desconectando para terminar la transmisión, y en 5 minutos hacemos el mismo proceso para permitir que los compañeros de Cuba, Panamá y México que nos faltan puedan ingresar a la sala, ya que la misma nos conecta.